La voz de tu cabeza te miente cada día. Te susurra que tú eres tus defectos, tus miedos, tus inseguridades. Pero, como Carl Jung elucidó, esta narrativa interna no eres tú. Es solo el ego tratando de mantener el control. Esta voz incesante que resuena en tu mente a menudo se presenta como tu verdadera identidad. Sin embargo, Jung aclara que esta narrativa interna es solo un reflejo del ego, una construcción psíquica necesaria para la interacción con el mundo externo. Cuando esta construcción se confunde con el verdadero yo, la percepción de la realidad se limita, restringiendo la inmensidad de la psique humana. Lo más alarmante es que la mayoría de las personas viven prisioneras de este ruido mental, confundiendo su esencia con una interminable repetición de creencias limitantes. Mientras tanto, el verdadero tú, el que podría guiar tu vida con claridad y propósito, permanece enterrado bajo capas de condicionamientos y expectativas externas. Pero, ¿qué ocurre cuando dejas de identificarte con esta voz? Algo a lo que pocos están preparados para enfrentarse: la libertad. Una libertad que no es solo la ausencia de restricciones externas, sino la emancipación de las cadenas internas que impone el ego. Este incesante parloteo mental dicta normas, juzga acciones pasadas y anticipa escenarios futuros, a menudo con un sesgo negativo. Funciona como un programa que se ejecuta en segundo plano, en el que el ego se aferra a patrones preestablecidos e impide la exploración del inconsciente colectivo. Jung describe el inconsciente colectivo como una capa profunda de la psique, compartida por toda la humanidad, que contiene arquetipos universales y experiencias comunes. Cuando el ego domina la conciencia, bloquea el acceso a esta rica fuente de sabiduría y perspicacia. El problema surge cuando esta voz se convierte en el único punto de referencia de la identidad. Si alguien fracasa en un proyecto y el ego toma las riendas, susurra que el error define a la persona, que la incompetencia es innata y que seguir intentándolo es inútil. Esta perspectiva limitada no refleja la realidad. Es solo una proyección distorsionada del ego. Jung nos enseña que la psique humana es mucho más amplia que esta narrativa superficial. Mientras que el ego insiste en un argumento lineal y predecible, la psicología analítica apunta a un espectro más complejo y dinámico de experiencias y potencialidades. Quienes creen ciegamente en esta voz interior se convierten en rehenes de sus limitaciones. El ego distorsiona las experiencias, refuerza las creencias autodestructivas e impide el verdadero autoconocimiento. Para romper este ciclo, es necesario observar el parloteo mental sin identificarse con él. Una práctica eficaz consiste en escribir los propios pensamientos en un papel y analizarlos como si fueran los de otra persona. Esta técnica de externalización permite tener una perspectiva de las propias experiencias. Esta técnica de externalización permite tener una perspectiva más objetiva, lo que facilita la identificación de patrones negativos y la deconstrucción de creencias limitantes. Esto crea una separación entre la mente subconsciente y la identidad real, abriendo espacio para la individuación. Según Jung, la individuación es el proceso de integración de todas las partes fragmentadas de la psique, que conduce al desarrollo de una personalidad completa y auténtica. Sin embargo, esto es solo el principio. Detrás de la incesante voz del ego, hay algo mucho más vasto y auténtico: el yo. Jung identificó el yo como la totalidad de la psique, que va más allá de las creencias limitantes y la narrativa repetitiva del ego. El yo representa la unificación de lo consciente y lo inconsciente en una persona, simbolizando la psique como un todo. Mientras el ego se ocupa de catalogar las experiencias y clasificar los acontecimientos como buenos o malos, el yo permanece como un núcleo silencioso y profundo,
conectado con el inconsciente colectivo. No se define por fracasos o éxitos momentáneos, ya que su existencia trasciende las etiquetas impuestas por la mente subconsciente. Sin embargo, acceder a este nivel más profundo de la identidad requiere alejarse del ruido mental y estar dispuesto a explorar las profundidades de la propia psique. Imaginemos a un actor que ha pasado toda su vida creyendo que solo es el personaje que interpreta. Si nunca sale del escenario, nunca sabrá quién es en realidad. Del mismo modo, quienes se identifican únicamente con la narrativa del ego se quedan atrapados en patrones repetitivos, creyendo que son sus inseguridades, miedos y deseos inmediatos. Jung nos invita a ir más allá de este teatro mental, reconociendo que hay una parte de la psique que no necesita validación externa para existir. Este viaje hacia el yo es esencial para lograr una vida plena y auténtica. Pero, ¿cómo conectar con ese núcleo más verdadero? La práctica de la introspección profunda es una forma eficaz. Puede hacerse mediante la escritura reflexiva, el estudio de los propios sueños, que transmiten mensajes del inconsciente colectivo, o incluso el análisis de patrones recurrentes en la vida. Jung creía que los sueños son una vía de acceso directo al inconsciente, que ofrece valiosos conocimientos sobre aspectos olvidados o reprimidos de la psique. El ser se manifiesta cuando hay suficiente silencio interior para percibirlo, permitiendo que emerja la verdadera esencia del individuo. La individuación solo se produce cuando se empieza a diferenciar entre la mente subconsciente y la esencia real. Para ello, primero hay que enfrentarse a lo que se ha reprimido, la sombra. Jung describe la sombra como el conjunto de aspectos reprimidos o negados de la personalidad, aquellos que el ego se niega a reconocer. Son rasgos considerados inadecuados, vergonzosos o indeseables, que acaban proyectándose en el mundo exterior. La sombra representa nuestros impulsos más primitivos, nuestro lado animal instintivo, como una suma de todo nuestro pasado evolutivo. Ignorar o reprimir la sombra puede provocar una revuelta interna, mientras que identificarla e integrarla conscientemente es esencial para el equilibrio psíquico. Cuando alguien se siente profundamente irritado por una característica de otra persona, puede que solo esté viendo un reflejo de su propia sombra. Esta proyección distorsiona la percepción de la realidad e impide el verdadero autoconocimiento. Por ejemplo, alguien que juzga constantemente a los demás como arrogantes puede estar reprimiendo su propia necesidad de autoafirmación. Alguien que siente envidia puede estar descuidando talentos que se niega a desarrollar. En lugar de tratar estas cuestiones internamente, el ego las desplaza hacia el exterior, creando conflictos y resentimientos innecesarios. Jung nos enseña que integrar la sombra no significa rendirse a ella, sino reconocerla y utilizarla conscientemente. Este proceso de integración es fundamental para el desarrollo de una personalidad equilibrada y auténtica. Ignorar la sombra puede conducir a una vida superficial, en la que el individuo se preocupa demasiado por las opiniones de los demás, viviendo como un personaje ambulante. Por otro lado, enfrentarse a la sombra e integrarla permite un crecimiento personal significativo, que conduce a una mayor comprensión de uno mismo y de los demás. Un ejercicio eficaz para acceder a esta parte oculta de la psique es observar los patrones de frustración e irritación. Cada vez que surja una emoción intensa, vale la pena preguntarse: ¿qué revela esto sobre mí? Esta simple reflexión puede ser un portal al inconsciente. A menudo, las emociones que rechazamos o minimizamos dicen más de nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. Otra técnica poderosa es la escritura automática, sin censura, que permite a la sombra expresarse sin filtros. Este método ayuda a identificar pensamientos reprimidos
y pautas de comportamiento que operan en el subconsciente sin que seamos conscientes de ello. Cuando dejamos que estos pensamientos fluyan sobre el papel, nos convertimos en observadores de la mente, en lugar de meros participantes pasivos en su drama. Integrar este lado rechazado de la personalidad es un paso fundamental en el proceso de individuación. Jung subrayó que solo cuando se ilumina la sombra puede emerger el verdadero yo. Sin embargo, este proceso no es fácil, ya que se enfrenta directamente a las ilusiones del ego. El ego prefiere mantener la sombra oculta por miedo a perder el control sobre la narrativa interior. Sin embargo, cuanto más se ignora la sombra, más se manifiesta de forma destructiva, ya sea en comportamientos de autosabotaje, arrebatos emocionales inesperados o patrones recurrentes de fracaso y frustración. Carl Jung describió la individuación como el proceso más esencial del desarrollo psíquico. A diferencia de la simple adaptación a las normas sociales, la individuación significa integrar todas las partes fragmentadas de la psique, incluidas aquellas que el ego preferiría mantener en la oscuridad. Es una llamada a la autenticidad, a la libertad de ser quien realmente se es, sin necesidad de aprobación externa ni miedo al rechazo. Sin embargo, este camino no es cómodo. Requiere el valor de mirar hacia adentro y cuestionar todo lo que se ha aceptado como verdad absoluta. Significa enfrentarse a las propias inseguridades, reconocer dónde el ego ha actuado como un tirano y permitir que los aspectos reprimidos se integren en la conciencia. Alguien que siempre se ha considerado una persona pacífica puede descubrir rasgos agresivos ocultos. Alguien que pensaba que era independiente puede darse cuenta de una profunda necesidad de aprobación. Estos encuentros incómodos son necesarios porque solo aceptando estas polaridades, la psique encuentra el equilibrio. Jung creía que el equilibrio psíquico solo puede alcanzarse cuando existe un reconocimiento sincero de las contradicciones internas. Si negamos la existencia de ciertos impulsos, estos siguen actuando en la sombra, influyendo en nuestras decisiones de forma inconsciente. Una forma práctica de iniciar este proceso es mediante la autoobservación crítica. En lugar de limitarte a reaccionar emocionalmente ante los acontecimientos, pregúntate, ¿esta respuesta procede de mi ego o de un lugar más profundo? Esta sencilla distinción puede transformar por completo la forma en que afrontamos los retos y las frustraciones. Prácticas como el análisis de los sueños, que Jung consideraba un portal directo al inconsciente colectivo, también son herramientas valiosas. Los sueños suelen revelar símbolos y patrones que reflejan nuestra psique a un nivel más profundo. Ignorar los sueños significa perderse información esencial sobre quiénes somos y los retos internos a los que nos enfrentamos. La individuación no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, pero cada paso que se da en esta dirección disuelve un poco más las ilusiones creadas por el ego. Y cuando esto sucede, incluso la charla mental adquiere un nuevo significado. La mayoría de la gente ve la charla mental como un enemigo, un ruido incesante que drena energía y genera ansiedad. Pero Jung nos enseña que, en lugar de intentar silenciarlo por la fuerza, es más inteligente escucharlo estratégicamente. Estos pensamientos recurrentes no aparecen por casualidad. Son reflejos de procesos inconscientes que hay que comprender. Si alguien no para de machacarse por un error del pasado, esto puede indicar una necesidad de reconciliación interna y no una simple molestia aleatoria. Lo que muchas personas hacen es luchar contra esta voz, intentando suprimirla o ignorarla, pero esto solo refuerza su influencia. Un error cometido hace años puede convertirse en una carga insoportable simplemente porque el ego se niega a integrar la experiencia como aprendizaje. Jung insistía en que el inconsciente siempre encuentra formas de manifestarse. Si no escuchamos sus mensajes directamente,
se manifestará a través de patrones repetitivos, enfermedades psicosomáticas o conflictos interpersonales. En lugar de huir, un método más eficaz es anotar esos pensamientos y preguntarse, ¿qué quieren enseñarme? Si la mente sigue repitiendo un miedo o una culpa, no significa que la persona sea débil o insegura, solo que hay algo esperando a ser procesado. Esta práctica de cuestionar transforma la forma en que interactuamos con nuestra mente. En lugar de ser un campo de batalla, la mente se convierte en un espacio de exploración y aprendizaje. Jung sostenía que la individuación depende de esta capacidad de diálogo interno consciente. Lo que hoy parece un tormento puede convertirse en realidad, en un mapa para el desarrollo personal. Si la mente insiste en recordar un fracaso, quizás sea el momento de revisar las lecciones que trajo consigo. Si hay una autocrítica constante, podría ser señal de que el ego ha creado unos estándares de perfección inalcanzables. Ver el atolladero mental como un mensajero en lugar de como un villano transforma su papel en la psique. En lugar de un obstáculo, se convierte en una poderosa herramienta para el autoconocimiento. Pero para que esta transformación tenga lugar, es necesario un desapego estratégico del ego. La raíz de gran parte del sufrimiento humano reside en la identificación ciega con el ego. Carl Jung subrayó que el ego es solo una parte de la psique, no su totalidad. Sin embargo, muchas personas viven apegadas a esta identidad limitada, creyendo que son sus pensamientos, sus emociones momentáneas y sus miedos condicionados. Este apego crea una ilusión de control, pero en realidad refuerza las barreras internas que impiden un contacto más profundo con la propia esencia. Cuanto más se aferra a alguien al ego, más se convierte en rehén de sus trampas. El ego busca constantemente reforzar la ilusión de separación y control, creando narrativas de superioridad o victimización. Una forma eficaz de romper este ciclo es desarrollar la capacidad de observar tus propios pensamientos como si fueran los de otra persona. Este desapego te permite ver el flujo mental. Sin dejarte arrastrar por él. Imagina que tu mente es una emisora de radio que emite sin parar. Puedes aferrarte a cada palabra o simplemente escuchar con curiosidad, sin reaccionar. Este ejercicio de observación crea una separación entre la conciencia y el flujo mental, lo que permite a la psique funcionar con mayor claridad. Prácticas como la meditación, la atención plena y la introspección ayudan en este proceso, facilitando ver la diferencia entre el ego y el verdadero yo. No se trata de eliminar el ego, porque tiene su papel funcional, sino de establecer una relación equilibrada con él. Cuando el ego deja de ser un tirano y se convierte en una simple herramienta para navegar por el mundo exterior, la vida se vuelve más ligera. Y esta ligereza viene de darse cuenta de que los pensamientos no definen quién eres, son solo un reflejo temporal de la mente, como las nubes que atraviesan el cielo. Y así continúa el viaje de la individuación, paso a paso, hacia un estado de conciencia más profundo y auténtico. El error más común es creer que la mente necesita estar en completo silencio para alcanzar este estado de conciencia. Pero en realidad, el objetivo no es detener los pensamientos, ya que eso sería imposible, sino no dejarse dominar por ellos. La mente es naturalmente activa, produce ideas, recuerdos y proyecciones todo el tiempo. El problema surge cuando nos identificamos completamente con este flujo incesante, creyendo que no somos más que esta secuencia de pensamientos automáticos. Al anotar los pensamientos recurrentes en un papel, resulta más fácil reconocer sus patrones y cuestionar su validez. Jung sugirió que este tipo de práctica ayuda a desenmascarar las ilusiones que el ego insiste en perpetuar. Con el tiempo,
Este distanciamiento permite acceder a niveles más profundos de la psique, donde empiezan a revelarse conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos. El inconsciente colectivo, según Jung, es una capa compartida de la mente humana, llena de símbolos y patrones universales que influyen en nuestra percepción del mundo. Es en este punto cuando se hace posible la conexión con fuerzas mayores de la mente. Cuando dejamos de luchar contra los pensamientos y empezamos a observarlos con curiosidad, empezamos a darnos cuenta de que la realidad no es tan lineal como el ego nos quiere hacer creer. Jung introdujo el concepto de sincronicidad para explicar sucesos que, aunque aparentemente desconectados causalmente, conllevan un profundo significado para quienes los experimentan. Estas coincidencias significativas no son mero azar, sino manifestaciones del inconsciente colectivo. Si alguien encuentra exactamente la información que necesita en el momento preciso, o se cruza con una persona que transforma su trayectoria, no es mera suerte. Es un reflejo de patrones simbólicos que operan más allá de la lógica racional. La mayoría de la gente ignora estas señales porque el ego insiste en ver la realidad de forma fragmentada, separando al sujeto del mundo exterior. Pero la psique no funciona así. El inconsciente está constantemente interactuando con el entorno, proyectando contenidos internos y moldeando experiencias de formas que van más allá de lo que la mente consciente puede comprender. Si alguien empieza a notar símbolos recurrentes en su vida, como un animal concreto que aparece repetidamente o un número que aparece en momentos clave, puede ser una invitación a explorar aspectos más profundos de la propia psique. Estas sincronicidades actúan como mensajes del inconsciente para quienes están dispuestos a escucharlos. Llevar un diario de sucesos inesperados y sus posibles conexiones internas es una forma práctica de darse cuenta de estas manifestaciones. Jung sostenía que estos sucesos no son meros accidentes, sino reflejos de procesos psíquicos más amplios. El problema es que, en la sociedad moderna, el exceso de estímulos externos y el ritmo de vida acelerado dificultan la percepción de estas señales sutiles. El ego, obsesionado con el control y la previsibilidad, ignora los aspectos misteriosos de la existencia y los descarta como irrelevantes. Sin embargo, quienes aprenden a reconocer e interpretar estos mensajes acceden a una dimensión más profunda de la realidad, donde la vida parece estar guiada por una inteligencia mayor. La psique envía pistas todo el tiempo, pero se necesita un estado de presencia para captar su verdadero significado. Y cuando se aprende a reconocer estos patrones, el atolladero mental empieza a perder fuerza, porque la mente ya no necesita llenar el vacío con ruido. La mayoría de la gente vive atrapada en pensamientos que en realidad no son suyos. Desde una edad temprana, las creencias, los patrones de comportamiento e incluso los miedos se absorben del entorno sin cuestionarlos. Carl Jung advirtió de este peligro. Si no se examina el subconsciente, seguirá repitiendo ideas heredadas, como un disco rayado. El problema no es solo el ruido mental, sino la falta de discernimiento sobre lo que realmente tiene sentido para el individuo. Romper con esta programación requiere una mirada más crítica sobre la propia narrativa interna. Un ejercicio poderoso es cuestionar cada pensamiento recurrente. ¿Esta idea viene de mí o me la impuso otra persona? Muchas de las creencias limitantes que rigen la vida de alguien pueden haber sido absorbidas en la infancia o reforzadas por experiencias pasadas. Una persona puede crecer creyendo que no es lo bastante buena para un determinado trabajo, no porque sea cierto, sino porque ha interiorizado las críticas de los demás. Al cuestionar estas suposiciones, empiezas a disolver los filtros del ego y a ver tu psique con más claridad. La reflexión consciente no significa eliminar el pensamiento,
sino observarlo sin dejarse absorber por él. Prácticas como escribir una corriente de pensamiento sin censura o revisar los diálogos internos críticos pueden revelar patrones que han pasado desapercibidos. La psicología analítica enseña que esta separación entre el observador y la mente subconsciente es esencial para el desarrollo personal, y a medida que esta conciencia se expande, se hace posible acceder a algo aún más poderoso: los arquetipos que dan forma a la psique. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y pensamiento que surgen del inconsciente colectivo. Jung identificó varios arquetipos, como el sabio, el héroe, la sombra y el puer aeternus, la eterna juventud, que influyen en nuestra forma de actuar y percibir el mundo. Cuando nos identificamos ciegamente con determinados arquetipos, podemos perdernos en papeles limitadores. Por ejemplo, alguien que solo se ve a sí mismo como el héroe puede sentir una necesidad constante de salvar a los demás, sacrificando su propio camino. Saber que la mentalidad no define quién eres lo cambia todo. Pero entender esto en teoría no es suficiente. Tienes que aplicar este conocimiento: la separación del ego, la integración de la sombra, el uso consciente de los arquetipos y la percepción de la sincronicidad. No son solo conceptos abstractos, son herramientas que pueden transformar tu forma de pensar y actuar. Lo que hagas con ellos ahora determinará si sigues siendo rehén de tu propia mente o si finalmente tomas el control. La mayoría de las personas pasan por la vida sin cuestionar sus narrativas internas, sin darse cuenta de que están repitiendo patrones impuestos por otros. Tienes la oportunidad de romper este ciclo, pero requiere acción. Observa tus pensamientos, cuestiona tus creencias, estudia a Jung, analiza tus sueños, escribe tus reflexiones. El ego se resistirá, pero cada vez que debilitas tu identificación con él, emerge una parte más real de ti. Y cuanto más se fortalece esta parte, más conectas con tu verdadera esencia, la que no necesita validación externa para existir. Si este contenido tuvo sentido para ti y te ayudó a ver tu mente de una nueva manera, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Esto no solo refuerza este trabajo, sino que también garantiza que más personas tengan acceso a reflexiones como esta. Y si quieres apoyar este canal de alguna manera, cualquier contribución es bienvenida. Tu ayuda permite que más contenidos como este lleguen a más gente y se sigan produciendo. El viaje del autoconocimiento es profundo y cada paso que se da puede transformar vidas. Así que ampliemos juntos esta búsqueda.